Dios te bendiga, iglesia, Dios te bendiga. Damos gracias al Todopoderoso porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Qué bueno es el Señor que nos permite una vez más poder hablar de su palabra y hoy continuamos con nuestra serie de estudios basados en el libro de Juan. Amén. Hoy vamos a ver este acontecimiento que mucho hemos leído y hemos estudiado sobre él y hemos escuchado muchas prédicas y demás. Pidámosle al Señor que hoy pues sume un poquito más a nuestras vidas de esa fe. Amén. Gloria al Señor que necesitamos para seguir avanzando en este camino que tenemos por delante. Bueno, pues el tema como tal, asimismo Jesús y la mujer samaritana. Tenemos esos tres objetivos para el día de hoy. En primer lugar, reconocer que es necesario ser conciliador para predicar el evangelio. Amén. Yo no creo en esas prédicas que generalmente lo que traen es división, lo que traen es contienda, lo que traen es pleito, segregación. No. Esa prédica, eso no fue la enseñanza que nos dejó Jesucristo en sus prédicas. Amén. Vamos a comprender que los que no conocen el evangelio tienen su manera de ver las cosas. Eso es importante que usted y yo, cuando conversemos con alguien, cuando le prediquemos a alguien o simplemente cuando hablemos normal, entendamos que esa persona tiene una forma diferente de ver las cosas por el simple hecho de que Cristo, de que el Espíritu Santo no mora en su vida. Considerando eso, entonces, usted y yo no podemos, gloria al Señor, o es importante que evitemos agredir o lastimar a la otra persona porque simplemente las cosas son como yo la digo y punto. No, ella tiene una forma de verla que pudiera estar equivocado. Yo tengo otra forma de verla porque mi visión de las cosas la filtro a través del Evangelio de Jesucristo. Amén. Entender entonces que el Evangelio es vivencial, se demuestra con la vida de las personas y esa persona en el cual nace el Evangelio, crece la palabra del Señor en él, lo va a ver en su propia vida. Y entonces el Señor al final se revela, Dios se le revela a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. No es porque usted y yo lo obliguemos y lo traigamos y lo forcemos, no. Nosotros con nuestra vida podemos demostrarle a los demás cuán convencidos estamos de cuánto creemos en Dios, pero el otro debe tomar él su decisión. Amén. Yo puedo orar para que el Espíritu Santo de Dios convenza a la otra persona, pero eso es algo que cada quien debe vivirlo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vamos a ver como un esquema, ¿no? Como tenemos el capítulo 4 completo y es bien extenso, no vamos a leerlo, sino más bien vamos a ver esta forma en la que está dividido. Amén. Entonces, en una primera parte vamos a abarcar Juan en el capítulo 4, ¿verdad? Que es el que vamos a tratar, del versículo 1 al 4, y vamos a tratar allí la partida de Jesús hacia Galilea y su paso por Samaria. Amén. Entonces, en el segundo punto, en el segundo subtema, vamos a tratar entonces los versículos del 5 al 26 con el tema la conversación de Jesús con la mujer samaritana. En un tercer punto, vamos a ir de los versículos 27 al 38 y vamos a hablar de la conversación entonces que Jesús sostuvo con sus discípulos, ¿sí? Después de haber mostrado y ellos haber visto esto que pasaba allí. Y luego entonces, finalmente ya en el punto 4, subtema 4, vamos a ver los últimos versículos del 39 al 42 específicamente, donde vamos a ver el contacto con los hombres de Samaria, cómo Jesús ya entra en contacto con ellos gracias a que la samaritana, como ya sabemos, fue a avisarle a su aldea, a la gente, a los hombres de su aldea, que se había encontrado con un hombre que probablemente podría ser el Mesías, según ella decía. Amén. Gloria al Señor. Atentos a esta parte. Entonces vamos con nuestro punto número 1 y vamos a ver entonces la partida de Jesús hacia Galilea y su paso por Samaria. Sabemos que Jesús pasó un tiempo en Judea, ¿verdad? Al comienzo de su ministerio fue donde Juan lo bautizó, fue donde él incluso bautizaba también, gloria a Dios.
Él estaba bautizando, claro, no él directamente, ya sabemos que no, Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos bautizaban. Sí, Juan bautizaba, Jesús también bautizaba. Jesús al principio de su ministerio pues estuvo un buen tiempo allí y las personas iban a bautizarse con ese bautismo de arrepentimiento, que es el primer paso. Amén. ¿Qué pasó? Que los fariseos entonces ya tenían la noticia, tenían la información de que Jesús estaba tomando fama Jesús, porque el ministerio de Jesús iba creciendo. Ellos habían escuchado, bueno, pero ya este bautiza más que Juan. Entonces es como que ya Juan era un dolor de cabeza para nosotros, entonces viene este ahora también. Así lo veían los fariseos. Y justamente entonces Jesús, cuando ve que ya, esto es parte de lo que Jesús mismo ve que se está tornando esto ya en una... digamos, como su fama había crecido, entonces ya había muchos ojos encima de él. Entonces él lo que hace es que se va, decide irse. Esa puede ser una de las razones por la que Jesús decide irse de Judea, donde estaba y donde estaba creciendo, de hecho, su ministerio, y los discípulos, decide irse a Galilea. Sí, pero ¿qué pasa? Que para ir a Galilea había que atravesar Samaria. Esa era una ruta, ¿sí? La ruta más corta. Si se fijan en el mapa, en esta partecita de acá, aquí lo ven, en esta parte verde está Judea. Toda esta parte de acá es Judea y las diferentes aldeas que estaban allí. En el centro, en la parte amarilla, si pueden ver, está Samaria, ¿sí? Y todo esto bordeado por el río Jordán, por ese río que está acá. Ese es el Mar Muerto en una parte y luego entonces el río Jordán. Y fíjense cómo Galilea está más acá. Es decir, que para usted poder pasar desde este punto a este punto tendría que atravesar Samaria, que era la ruta más directa. Pero ¿qué pasa? Los judíos generalmente utilizaban esta ruta, venían por aquí por Perea y luego pasaban aquí para poder ir a Galilea sin tener que atravesar a Samaria. Esto era una situación complicada. Esta vuelta por acá sin duda era más larga, pero muchos preferían hacerlo, en su mayoría, para no tener que pasar por los samaritanos, porque los samaritanos, como dice la mujer, los samaritanos y los judíos no se llevan. Sí. Entonces dice la palabra que le era necesario pasar por Samaria. ¿Y cómo es eso? Que le era necesario pasar por Samaria. Él pudo haber hecho la otra ruta, la ruta alternativa. No, le era necesario, porque ese evangelio, el Señor en su omnisciencia, ese evangelio debía predicarse a todo el mundo sin excepción. Amén. Y tenía que darnos enseñanzas a nosotros tras ese viaje y ese acontecimiento de ese encuentro que iba a tener con una mujer, y para colmo, samaritana. ¿Sí? Enemigo, se puede decir, de los judíos. Entonces, ¿qué dice? Que en el camino ellos decidieron atravesar. Recuerde esto, ellos decidieron atravesar así, por acá, para llegar más rápido a Galilea. Entonces, en el camino dice que se cansó Jesús y se sentó junto al pozo. Imagínense el pozo, algo como esto que ven aquí en esta imagen. Así, un círculo de piedra, y hacia abajo, sí, pues estaba en la profundidad. Aquí pueden ver la profundidad, esta es la parte interna, hasta llegar aquí donde está el agua. Imagínense eso, no sé, aquí no es muy común, ¿verdad? Obviamente, ya los pozos que tenemos hoy día, pues son más o menos así, pero tienen un tubo y tienen una bomba y otro asunto, ¿verdad? Diferente. En este caso no. En este caso había que entrar un envase con una cuerda, una soga, para poder sacar el agua, ¿sí? Imagínense esa parte. Entonces Jesús dice, bueno, me voy a sentar por aquí y voy a esperar a que lleguen los discípulos, porque Jesús había enviado a sus discípulos a comprar de comer, ¿sí? Entonces vino una mujer a sacar agua, pero hay una parte interesante. Dice que Jesús estaba cansado del camino. Entonces, si Jesús estaba cansado del camino, ahí vemos una manifestación de la parte humana de Jesús también, de cómo Jesús también estaba, gloria a Dios, en su condición de hombre, de humano, se cansaba físicamente también. Y se sentó a descansar. Y parece que estaba bien cansado, quizá más cansado que sus discípulos, porque él pudo haberse ido con los discípulos también. Pero entendemos que no se fue principalmente porque él tenía
le era necesario tener ese encuentro con la mujer samaritana. Amén. Entonces la mujer samaritana vino a esa hora a sacar agua. Parece que era una hora, la hora sexta habla, ¿verdad?, de que no muchas personas iban en ese horario, o iban antes o iban después a buscar agua, y probablemente a la mujer samaritana no le interesaba, por eso iba en una hora donde los demás no acostumbraban ir, para no encontrarse con nadie. Porque recuerde que ella, bueno, si usted leyó, ¿verdad? Yo espero que te la haya leído, gracias a que nuestra hermana Arlene envió con tiempo la cita bíblica sobre la cual hablaríamos hoy. Entonces, que Dios bendiga a esa hermana y a los demás, amén. Entonces, ya había, ella que no quería encontrarse con nadie, quizás por su reputación que tenía, ¿verdad que sí? Entonces Jesús le dijo, dame de beber, le dice Jesús a la mujer. Entonces, miren cómo Jesús inicia una conversación, ¿sí? Jesús en ese momento hace, digamos, sentir importante a la mujer al solicitarle que le dé de beber. Sí, la hace sentir importante porque entonces ella dice, bueno, pero este necesita de mí. Pero Jesús también lo que estaba buscando era una conversación con la mujer. Claro, tenía sed, pero también quería iniciar esa conversación. Y fíjense luego, le dice ella, ¿y cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber, que soy mujer samaritana? Entonces le dice ella le reprocha, ¿y tú dime? Tú sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan, son enemigos, vamos a decirlo en buen dominicano. Entonces, ¿cómo tú me pides a mí que te dé agua, que te dé de beber? Ella le está cuestionando a él, ¿sí? Entonces Jesús le dice, mira, si tú conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, la salvación de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, entonces, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús le hace esta pregunta, la está poniendo a ella en inquietud, porque ella dirá, ven acá, ¿y quién es este? ¿Quién es este? ¿Qué es lo que este se cree? Que me dice primero que yo no conozco el don de Dios. ¿De qué don de Dios me está hablando? ¿Sí? La está poniendo en intriga. Fíjense que con esto, y después le dice, ¿y quién es que te está pidiendo de beber? Le está diciendo, oye, si tú supieras quién soy yo. ¿Quién soy yo que te está pidiendo que me des de beber? Porque a través de mí es que va a llegar la salvación a tu vida. Amén. Entonces ahí dice Jesús, tú le pedirías, si tú supieras quién soy yo, quién es que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Sí? Jesús le está hablando en términos espirituales. Amén. Estamos claros que Jesús le está hablando en términos espirituales, pero ella no lo ha entendido. Ella está hablando en términos naturales. Ella está refiriendo a este pozo. Ella está refiriendo a este pozo, ¿verdad? Entonces la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Es decir, tú no tienes con qué sacar esa agua de esa profundidad. ¿Qué tú tienes para arrojarlo y que llegue hasta donde esté el agua y puedas traer el agua y tomártela? Tú no tienes. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo que podrías darme agua a mí? ¿Sí? Y sigue la conversación. Amén. Y dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Es decir, ella le dice, mira, nuestro padre Jacob fue el que hizo este pozo. Y gracias a este pozo que lo hizo nuestro padre, entonces nosotros tenemos de beber. Él le dio de beber aquí a su familia, a su ganado, y ahora nosotros por generaciones hemos venido beneficiándonos de este pozo. Él fue el que nos dio de beber, no tú. ¿Cómo tú entonces vas a darnos de beber? ¿Tú eres mayor que él? Fíjense la cuestionante de ella para con Jesús, ¿verdad? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Es decir, tú bebes agua del pozo y tú volverás a tener sed. Y es una realidad, amados. Nosotros que vivimos en un mundo materialista, capitalista de por sí, fíjense que, piensen un poquito, cualquier cosa que usted se haya dispuesto a tener de manera material en la vida, usted tiene un anhelo enorme por tenerla. Cuando la consigue, como que se desvanece esa sensación de esa hambre, esa necesidad que usted tenía, esa satisfacción se llenó y listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con tu vida? Bueno, es que tu vida solo se va a saciar con el agua que te puede saciar la sed para siempre, que es, gloria al Señor, el agua de la salvación, el agua que salta para vida eterna. El Evangelio de Jesucristo es el único que puede llenar la vida de cualquier ser humano.
Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó tiempo atrás, gloria al Señor, mucho antes de ser cristiano, que yo, creyendo que alcanzando ciertas cosas materiales, podía tener y nunca lo tenía. Y luego entonces, cuando conozco a Cristo y vengo a los pies de Cristo y dejo todo en manos del Señor, nada me perturba, yo voy tranquilo y sé que mi felicidad no está en las cosas materiales, sino en hacer la voluntad de nuestro Padre. Entonces las cosas son diferentes. Amén. Mas el que bebiere del agua que yo te daré, no tendrá sed jamás. Ahí está, el Señor está diciendo. Si tú vienes y bebes del agua de la salvación, que todavía no lo entiende ni lo sabe, Dios no se lo ha declarado. El Señor no se lo ha declarado. Entonces, Señor, entonces ahí ya ella está intrigada y dice, wow, un agua en la que jamás tendré sed. Entonces le dice ella, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Pero todavía ella está pensando en lo físico. Y el Señor simplemente utilizó eso como una comparación, como una manera para que ella entendiera hacia dónde Él quería llevar. El Señor fue de lo más general y lo fue llevando a lo más específico, que es hablarle del don y de la salvación. Amén. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y sí, yo te voy a decir, te voy a declarar cuál es el agua, pero llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y ya conocemos la historia. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Pero eso lo dice después que Jesús le dice, ciertamente, tú no tienes marido, porque el que 5 has tenido y el que tiene ahora no es tuyo. Entonces fíjense que era una mujer que ya sabemos, ¿verdad?, que tenía una manera de vivir un tanto cuestionable. Entonces fíjense, amados, cómo el Señor, ella después que ve esto le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿verdad? Porque cómo tú me has declarado todo lo que ha pasado en mi vida si apenas tenemos 2-3 minutos que nos conocemos. Amén. Ya ahí comenzó a impactarse la mujer con las palabras de Jesús, con el testimonio de Jesús. Amén. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén. Entonces le dice, bueno, pero que ustedes dicen que los judíos dicen que es en Jerusalén, pero nosotros decimos que es en este monte porque aquí adoraron nuestros padres tradicionalmente. Vosotros, le dice Jesús, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿De dónde Jesús toma esta? La base bíblica está en Deuteronomio 12:5. Dice allí, el lugar de Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las tribus para poner allí su nombre para su habitación. Ese buscaréis y allí iréis. Aquí está hablando, ¿verdad? Cuando Moisés, Dios le está hablando a Moisés, y Moisés escribiendo sobre lo que tendría que hacer y el lugar donde lo van a elegir. A Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Amén. A través de los profetas. Aquí en 2 de Crónicas 6:6 se puede ver que Jerusalén fue ese lugar elegido. En este punto vamos a ver un poco entonces la conversación de Jesús. Esta conversación, ¿verdad? Cómo seguía Jesús en esta parte. Y entonces dentro de esa conversación están ellos hablando y Jesús continúa y le dice, porque la salvación viene de los judíos, le dice Jesús a ella. O sea, no es de aquí, de Samaria, ni de allí. No, es de los judíos y es por los judíos. Y en Romanos vemos a Pablo hablando de inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Es decir, a través de los judíos, a través de los israelitas, era que vendría, gloria a Dios, la palabra que le iba a ser confiada a través de los profetas y a través, ¿verdad? Históricamente fue que Dios le dio la palabra a la humanidad, ¿verdad? La palabra de salvación que viene a través del pueblo de Israel y sus profetas. Romanos 9:4-5 dice, son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas.
de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, fíjense, según la carne, ¿verdad? Vino Cristo, ¿sí? El cual es de Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces, a través de los israelitas es que vendría el Mesías, el Cristo. Es que ya vino Jesús, el Mesías, el prometido, la salvación de toda la humanidad. Amén. Bien, en esa conversación entonces le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, le dice ella. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. La mujer entonces se fue corriendo porque se convenció de las cosas que el maestro le había dicho. Y entonces cuando llega a la ciudad le dice a los demás: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Sí, porque ellos también estaban esperando el Mesías, ese Mesías prometido. Amén. Entonces, ahí los hombres, pues sin duda, van con ella, están allá, escuchan las predicaciones de Jesús, lo que Jesús le está enseñando. Y aquí vemos entonces cómo luego de esto Jesús conversa, en lo que la mujer va, conversa con los discípulos. Dice: entre tanto los discípulos van diciendo: Rabí, come. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cristo Jesús estaba claro en cuál era su encomienda. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, refiriéndose al momento de la cosecha, ¿verdad? Entonces, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, ¿sí? Refiriéndose justamente a esa predicación que se estaba haciendo y de la siembra que incluso ya había venido, y entonces había llegado el momento de cosechar, ¿de acuerdo? De poder predicar la palabra y ver el resultado de esa palabra, de esa prédica, justamente en los, gloria al Señor, los frutos se verían de inmediato. Como parte final, entonces vemos el contacto con los hombres de Samaria, como Jesús, entonces en ese momento les predica, les habla, y entonces muchos de los samaritanos, que la mujer, recuerda que la mujer la fue a buscar, ¿verdad? En aquella ciudad, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Sí, la mujer había dicho: oye, me declaró mi vida, entonces esa mujer fuera. O sea, ellos creyeron en que sí, es probable entonces que ese sea el Cristo, y fueron. Pero ¿qué sucede? Dice: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Fíjense, ellos escucharon a la mujer, pero cuando fueron donde Cristo, que incluso le pidieron que se quedara, y Cristo se quedó 2 días más predicándole a ellos allá, entonces le dicen: nosotros mismos hemos oído primero, recuerde, ¿verdad? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Primero oyeron, ¿verdad? Y cuando ellos mismos oyeron verdaderamente, ahora creemos que este es el Salvador del mundo. Es el Cristo, el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios. Fíjense, amados. Entonces, ahí está también, y se conjuga esto con nuestra misión de nosotros predicar a otros, gloria al Señor, la palabra de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, sabiendo nosotros también cómo hacerlo, cómo debemos hacerlo, y tomando de hecho como modelo este ejemplo de Cristo predicándole a una persona que no conocía el Evangelio, que no conocía la palabra verdadera. Fíjense cómo Cristo se introdujo, habla con ella, comienza a hablar de lo cotidiano y le va comparando, le despierta el interés, y luego da testimonio de quién es Él. Amén. Entonces luego Él puede hablarle a otros, y esa persona le habla a otros a su vez. Gloria al Señor. Y entonces el Espíritu Santo se encarga de hacer la otra parte, porque ya esa otra parte en realidad le corresponde al Espíritu Santo de Dios. Amén. Hagamos nosotros nuestra parte de hablarle a otros de Cristo, pero que nuestras acciones, nuestro comportamiento también hable de Cristo,
para que entonces, a su vez, otras personas puedan venir al Señor a través de nosotros y ser multiplicadores de la buena y las buenas nuevas de salvación. Amén. Que Dios te bendiga. Quiero rápidamente repasar los objetivos que nos trazamos al inicio de la clase. Y lo primero era reconocer que es necesario ser conciliador para predicar el Evangelio. Jesús no fue con separaciones. La samaritana vino hablando de separaciones. No, los judíos y los samaritanos no se llevan, somos enemigos, porque usted dice que se queda en Israel, pero mis padres adoraron aquí. Entonces le dice, oye, no te maravilles por eso, porque tales adoradores busca a Dios. Ya no se dirá que es aquí o allá, sino que Dios busca a los adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces la adoración no es en el lugar específico, sino que se haga desde lo más profundo de nuestro corazón. Es lo que Jesús le está diciendo. No me ponga eso como barrera. Sí, Jesús no miró que ella era samaritana y yo, no, los samaritanos son perros, tal cosa, como de hecho decían los judíos en ese entonces. No, simplemente él, gloria al Señor, vio allí un alma necesitada, un alma sedienta de la salvación. Amén. Y le mostró la salvación. También otro objetivo era que pudiéramos comprender que los que no conocen el Evangelio tienen su manera de ver las cosas. Fíjense cómo la mujer samaritana decía, no, pero es que mis padres adoraron aquí nosotros adoraremos. ¿Sí? Mira, y como todo el tiempo la samaritana se mantuvo hablando de que del agua literal, del agua del pozo, mientras Cristo le estaba hablando del término espiritual. Pero llegó un momento en que Cristo le dice, mira, yo te estoy hablando de lo espiritual. No te estoy hablando de esa agua, yo te estoy hablando del agua que salta para vida eterna. Yo te estoy hablando del regalo de Dios que vino a toda la humanidad y vino a través de mí. Sí. Y que pudiéramos, el otro objetivo era entender que el Evangelio es vivencial y el Señor se le revela a quien Él quiere. Señores, nosotros somos los que debemos mostrar con nuestras actuaciones que Cristo vive en nosotros. ¿Sí? Y eso entonces otros lo verán y se va a transmitir a otros. Y otros podrán también vivir en ellos mismos la experiencia de estar cerca de Cristo, esa relación personal con Dios a través de Jesucristo. ¿Sí? Y el Señor se les revelará a aquellos a cuantos ha de sumar a, gloria a Dios, a la grey de su reino. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que estos minutos breves pues nos ayuden a fundamentarnos más en quién hemos creído y a tomar a Jesucristo como nuestro ejemplo principal. Gloria a Dios. Dios te guarde.